Dios te bendiga mucho, bienvenido a este tiempo de reflexión con relación a la palabra del Señor. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que he titulado Leones por Corderos. Leones por Corderos. Estaba leyendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 1, empezando el Apocalipsis, capítulo 1 y en el versículo 6. Y dice Juan, aquel que estaba en el Espíritu y que recibió esa revelación escatológica, obviamente de los últimos tiempos, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dice Juan comenzando el Apocalipsis que Dios, Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, partiendo de este principio de que nos hizo, no que nos hará, sino que nos hizo reyes y sacerdotes, y que la concepción de ese tiempo era que los reyes eran encargados de todo y de toda la administración concerniente al pueblo que gobernaban, e incluso en los temas militares los reyes iban al frente de sus ejércitos para defender a su familia, para dejar un legado. Eran personas instruidas con conocimiento de la palabra, de la guerra, de economía, con conocimiento de todo, porque no solamente el rey se limitaba a sentarse en su trono y a que sus súbditos le sirvieran, sino que por el contrario era el responsable de todo lo que tenía que ver con su casa, con su familia, con su pueblo en general. Y además de eso, dice ahí a Juan en Apocalipsis que nos hizo reyes, pero también nos hizo sacerdotes, es decir, doble funcionalidad. Sacerdotes, y sacerdotes eran los portadores de la palabra de Dios, aquellos responsables de educar y desarrollar todo el potencial a fin de que su pueblo creciera en todo lo que tenía que ver con la adoración a Jehová, con el conocimiento de la palabra de Dios, con el apego a todo lo que tenía que ver con el desarrollo del sistema espiritual dentro de su pueblo. Jesucristo nos hizo eso, nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, que la iglesia no puede tener una mentalidad del pastor y las ovejas, no puede desarrollarse la gente bajo una mentalidad ovejuna donde todo el mundo depende del pastor, depende del líder, depende de quien esté al frente de la congregación. Pastor, ore por mí, pastor, hágame tal cosa, pastor, pastor, pastor. Apóstol, profeta, evangelista, maestro, por favor. O sea, la iglesia no puede ser una organización donde sus miembros son formados bajo una concepción donde se vuelven ministros dependientes, sino por el contrario, que en función de esto que dice la palabra, que habla de que fuimos hechos reyes y sacerdotes, hacia allá debe estar orientada toda la formación de cada hombre y mujer que conoce la palabra de Dios. Y esto no es una crítica a la parte ejecutiva de la iglesia, sino que es un profundo llamado a la reflexión. La Biblia es el bestseller más leído por la historia, es decir que y ahora hay tanto acceso a la palabra de Dios que todos somos responsables de nuestra formación, pero de la concepción con la cual el Señor Jesucristo nos redimió. Usted y yo y el cuerpo ejecutivo de cada ministerio, de cada iglesia, de cada religión debe entender o debe saber que la formación de cada uno de los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo es una formación orientada a convertirlos en entes independientes de la iglesia, pero dependientes absolutamente del Señor y del conocimiento que tienen de su palabra y del desarrollo de una vida de intimidad, de una relación profunda con el Señor, pues el Señor quiere manifestarse a través de la vida de cada uno de sus hijos. Si Dios dijo que nosotros somos luz, es porque vivimos en medio de tinieblas. Si el Señor dijo que seamos astutos como serpientes, es porque vivimos
rodeado de un mundo que demanda ese tipo de astucia, un mundo rodeado de engaño. Dice la palabra que Satanás es el príncipe del engaño. Además de eso, que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Es decir, si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni contra principados, sino contra principados, potestades y huestes celestiales, todos que forman parte de las tinieblas, entonces el medio ambiente cotidiano donde nosotros vivimos demanda de un cuerpo de hombres y mujeres entrenados, capacitados para desplegar todo el conocimiento que tienen de la palabra, todo el desarrollo que deben hacer de su vida espiritual, de la piedad, de su vida espiritual, y ejercer como entes dependientes absolutos de Dios toda una serie de principios que le permiten destacarse y que le permiten ser en ese mundo de exigente demanda, reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Le permiten superar las tentaciones, le permiten superar todas las condiciones que les exigen, le permiten permanecer pacientes, porque paciencia no tiene que ver con una tolerancia absoluta de todas las situaciones que vienen sobre ti, como que tienes que aguantarte y aguantarte. No, la paciencia de los santos de la cual habla la palabra de Dios es que permanecemos constantes en el ejercicio de todos los principios divinos hasta ver cómo nuestro Señor manifiesta su respuesta, pero nada nos mueve de nuestra esperanza, nada nos mueve de nuestra fe, nada nos mueve de nuestro carácter en Cristo Jesús. No somos una iglesia silente, no somos una iglesia de gente absolutamente tolerante, no somos una iglesia de gente gris, no somos una iglesia de gente indefinida, por el contrario, somos reyes y sacerdotes, somos personas llamadas a marcar una diferencia, personas llamadas a tener un conocimiento pleno de la fe que profesamos. Somos personas llamadas a tener una constante dependencia y relación con nuestro Dios. Nuestra vida debe ser un epicentro de milagros. Nuestro vocabulario debe ser un vocabulario marcado y fundamentado en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y nuestra formación debe ser una formación orientada a determinarnos como reyes, como sacerdotes, como gente que somos gente del reino de Dios, porque hablamos la palabra del reino de Dios, porque caminamos como reyes, caminamos como sacerdotes, porque sabemos que somos llamados a ser gente de influencia. Ojo, si usted está en una iglesia donde usted siempre depende de sus ministros, de sus pastores, de sus sacerdotes, usted tiene un grave problema, porque usted no fue llamado simplemente a tener una mentalidad ovejuna de dependencia de un cuerpo ministerial, sino que usted fue llamado a ser luz, a ser rey, a ser sacerdote. Usted forma parte del ejército de salvación, usted es soldado del ejército de Jehová. En función de eso, todos y cada uno de nosotros debe levantarse y desarrollar una vida de profunda intimidad con la palabra de Dios, y no exclusivamente a depender de lo que le dice o no su sacerdote, de lo que le dice o no su ministro, de lo que le dice o no su líder. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó. ¿Y por qué el velo del templo? Porque había un templo y existía un velo que separaba a los hombres comunes del arca del pacto, donde estaba la presencia del Señor, donde estaba la presencia del Jehová. Y ese velo, esa cortina, solo lo podía atravesar el sacerdote. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo se rasgó. ¿Por qué? Porque eso significa que desde ese instante el acceso a la presencia de Jehová está garantizado a todo aquel que con un corazón dispuesto le busca. El templo del Señor se convirtió
se convirtió, en el templo del Señor se convirtió nuestro corazón, nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Jesucristo no está arriba en el cielo ni está abajo en la tierra, sino que está cerca de ti, en tu palabra y en tu corazón. Tú eres el templo del Señor y debes entender que sin importar la situación que viva, nada te ha de apartar de la presencia de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y ese Cristo Jesús habita dentro de nosotros. Por eso eres tú el llamado a ser el rey y el sacerdote de Jesucristo donde quiera que estés, el rey y el sacerdote del Señor donde quiera que vas. No eres una oveja que depende de un pastor, el único pastor, o si eres, porque el único pastor del cual tú dependes es de Jesucristo, y ese Jesucristo habita en ti, y esa palabra está en tu corazón. Así que en el nombre del Señor levántate y ejerce el llamado que tienes como rey y sacerdote de Dios para pelear en la cotidianidad de tu vida la batalla que sea con el respaldo del ejército de Jehová, para ser alguien que porta su palabra de vida, de esperanza, de constancia, de crecimiento, de transformación a donde quiera que estás. No somos corderos, no somos ovejas, somos leones, dice la palabra de Dios, porque Jesucristo viene por segunda vez por una iglesia de leones, porque Él es el león de la tribu de Jehová, y Pablo dijo que seamos imitadores de Cristo, y Cristo ya no es el cordero inmolado, Cristo ya es el león. Y si tú formas parte del cuerpo de Cristo porque crees en su sacrificio redentor, tú también estás llamado a ser un león, a marcar tu territorio, a rugir con una palabra de esperanza, a rugir con una palabra de fe, a rugir con una palabra que se levanta en medio de un mundo donde el amor se enfría cada vez más, donde cada día la gente se aleja más del Señor, donde cada día el espíritu del anticristo se levanta a imponer un sistema que se aleja completamente de todo lo que tiene que ver con Dios. Así que levántate, así que ruge, porque no eres un cordero, porque no eres una oveja llevada por cualquier viento de doctrina, sino que eres un león de la tribu de Judá que debe tener la disposición a crecer cada día en el conocimiento de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. No somos corderos, somos leones de la tribu de Judá. Que Dios te bendiga mucho y active en ti esa profunda pasión por el conocimiento, por la intimidad con ese Señor que te llamó, con ese Señor que te llamó, con ese Jesucristo de la gloria que te hizo rey y sacerdote. Que Dios te bendiga mucho.